Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los seguidores de la doctora Iris Luna. Hoy estamos acá como todos los miércoles para tomarnos un cafecito. Entonces ya los tengo conectados por acá por Facebook. Voy a conectarlos en este momento por Instagram. Ay, qué rico. Listo, entonces vamos a esperar acá. Excelente, ya estamos acá conectados por Instagram también. Mucho gusto a todos los que nos están siguiendo. Voy a poner acá mi celular. Que gusten verlos a todos, mucho gusto. Hola a los que se están conectando. Bienvenidos a este café con Iris de esta semana. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a buscar a la doctora Iris para empezar a hablar de hoy. Hoy vamos a hablar del déficit, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hasta a mí me cuesta decirlo, pero vamos a hablar de ello porque hay muchas personas que no lo saben, que cuando lo tuvieron de niños lo pueden tener todavía de grandes. Entonces vamos a invitar de una vez a la doctora Iris para empezar a hablar con ella. Y recuerden, estamos en vivo por Facebook y por Instagram. Hola Iris. Qué placer, qué gusto encontrarme contigo y con todos ustedes en otra tardecita de café. Sí, Afortunadamente estamos listos y también con un tema bien interesante para el día de hoy, porque déjame decirte, Mariana, que hay bastantes personas que me han comentado su interés por que hablemos de este tema, sobre todo en los adultos, que es tan poco conocido, ¿verdad? a mí eso me encanta que lo tengamos que tratar hoy, porque sí, la gente cuando escucha este tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, creen que es solo de niños. O sea, que los únicos que les pueden dar esto es a los niños y que se pasa. Pero lo que tú me estás diciendo que no. Y yo quiero que hoy, en especial, nos comenten en nuestra página de Facebook y ahorita aquí en nuestro live de Instagram, porque queremos saber si a ustedes les pasó, si ustedes desde niños se lo diagnosticaron y si ahorita de grande están teniendo algún tipo de problema en su vida laboral, en su vida personal, porque es que es algo que la gente quiere, o nosotros queremos que ustedes sepan que esto es algo que le pasa, que sigue pasando. O sea, que no es la gente se cumple a 18 y desaparezca. Sí, había una idea errónea que las personas, los niños y niñas que habían tenido el trastorno por déficit de atención, algunas más en las niñas, el problema era de atención, e hiperactividad más en los varoncitos, aunque se da en ambos grupos, pero puede darse más niños simplemente inatentos o niñas simplemente inatentas, como que viven en las nubes, y niños muy, muy, muy activos que les pueden llamar de diferentes formas, los pueden etiquetar y esto les hace mucho daño, ¿verdad? Ay, hablando de los niños, que no se me olvide, este viernes estaremos hablando con Marcela Monte en un live también de los niños difíciles. Se llama ¿Cómo convivir con niños difíciles? Y estaremos hablando este viernes de eso. No se les olvide, qué pena, Iris, es que me acordé, tenía que tenerlo presente. Es que creo que este tema va bien enlazado, ¿sabes? Porque muchos problemas que se presentan durante el desarrollo, los padres se ven abocados a una cantidad de dificultades y tienen que encontrar soluciones, y muchas veces no cuentan con las herramientas suficientes o las más adecuadas como para que estos niños puedan estar de la mejor manera. Entonces, bueno, empecemos a hablar un poco acerca de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Su nombre pareciera decirlo todo. Se trata de individuos, de niños, que tienen tres componentes importantes dentro de su comportamiento y dentro de su relación con el mundo. En primer lugar, presentan una inatención, no tienen la capacidad para concentrarse y estar el tiempo suficiente que requieren muchas veces tareas normativas, por ejemplo en el colegio, terminar de hacer una plana, hacer una hoja de matemáticas, qué sé yo. Entonces tienen dificultades para atender. Tienen, como se dice, una atención dispersa.
Llega un estímulo y entonces ellos se dejan llevar por ese estímulo, llega otro estímulo, se dejan llevar por ese estímulo. Entonces están como con dificultad para fijar la atención. También presentan un componente en el comportamiento. Vamos a verlos a muchos de ellos muy activos, exageradamente activos, moviéndose de un lado para otro, brincando, saltando, a veces hablando sin parar. Incluso hay veces siento que es como, ay, mire, estoy interrumpiendo, perdón, pero también siento que es como arriesgado, ¿no? Hay veces que los niños, uno los ve saltando y corriendo, y mira que muchas mamás nos están diciendo acá en los comentarios que sí tienen hijos con esto, y es complicado verlos saltando porque es algo peligroso. ¿Es también esto una característica? O... Sí, a ver, es que cuando hablamos de hiperactividad estamos hablando de que se movilizan por todo lado y siguen todos los estímulos que se presentan. De hecho, ha habido accidentes muy dolorosos. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando, haciendo la residencia, un niño se escondió y se subió encima de un ascensor, o sea, se metió y se subió detrás del ascensor y resulta que tuvo un accidente terrible. Es decir, el muchachito por poco es aplastado. Si no fuera por tuvo, no sé, fue una cosa muy terrible, pero son cosas que uno no se alcanza a imaginar que de pronto un niño puede llegar a hacer, ¿no es cierto? O de pronto se paran y dicen que van a volar como Superman, si son más pequeñitos. Entonces, tienen este tipo de comportamiento que son hiperkinéticos, mucha kinesia, se mueven demasiado. Y hay otra característica, entonces tenemos la inatención, tenemos el movimiento exagerado, el hablar exagerado, el andar de un lado para otro, el interrumpir, porque no solamente es el movimiento del cuerpo, sino el movimiento de los labios, el movimiento de los ojos, el movimiento de todo, ¿verdad? También tenemos el tercer componente que sí me parece que puede ser un riesgo grande, que es la impulsividad. A veces estos chiquitos son muy impulsivos, o sea, no piensan antes de actuar. Entonces pueden meterse en problemas. Y precisamente en esta impulsividad hace que contesten antes de que se les haya acabado de hacer la pregunta, por ejemplo. O puede hacer que de pronto se metan en una conversación de los mayores en la que no tienen que estar y empiecen a hacer una cantidad de comentarios que no vienen al caso. ¿Esto qué genera? Estamos hablando de un cuadro que en este lado, así como te lo estoy presentando, es un cuadro disruptivo. ¿Qué quiere decir disruptivo? Que no es muy cómodo para los papás, ni para los profesores, claro. Ni para los maestros, ni para los amigos, ni para nada. Entonces, cuando se presenta este tipo de comportamiento, que dirían algunos investigadores lo denominan trastorno de hiperactividad con unas características dañinas o destructivas, van a generar en el niño una cantidad de dificultades. Son los pequeñitos que más castigan, porque la persona... Ay, sí, pobrecito. Porque como no hace caso, como no atiende, como no se le olvidan las cosas, como no lleva las tareas, entonces fíjate que se trata de un déficit. Estamos hablando de un trastorno, ¿sí? Que es del neurodesarrollo. No quiere decir de que el niño sea ni maleducado, ni sea incompetente, ni que sea idiota, como muchas veces empiezan a tratarlos, ¿no? Y los tratan así, pobres niños. Sí, por ejemplo, tú eres muy malicioso porque tú no haces las cosas porque no las quieres hacer. O eres un grosero porque tú no llevas la norma, no saludas como tienes que saludar. Y una cantidad de situaciones que van llegando, una carga y una cantidad de etiquetas que le van llegando a estos niños, y esto tiene un impacto muy grande sobre su autoestima, ¿sí? Tiene un impacto muy grande sobre sus pensamientos, lo que él va formando, la idea que él va formando de sí mismo. ¿Se acuerdan de que alguna vez hablamos de la autoesquema, ¿no? De lo que uno piensa sobre sí mismo, ¿no? Sí, la autoimagen, ¿sí? Empieza a distorsionarse. Ellos dicen, uy, ¿será que yo soy muy inadecuado? ¿Será que verdaderamente yo soy torpe? ¿Será que yo no soy capaz? Y además, algunos de estos niños son sometidos a rechazo social. ¿Por qué? Porque dicen, no, a esta plaga no me la traigas a la fiesta porque me destruye todo. No, este niño es insoportable. Entonces, este tipo de cosas se asocian al estigma, se asocian también al bullying,
porque a muchos niños les hacen bullying porque pues no rinden académicamente como rinden los otros, y también se asocia al maltrato en general. Entonces, como te digo, no es una cosa muy, es como muy, para ellos, para los niños que sufren, que lo están No, pobrecitos, no necesitan eso. para los que lo están padeciendo en el sentido de que están siendo blanco de burlas o blanco de pronto de castigos continuos, donde ven que los están catalogando como algo irreversible, como usted no tiene solución, es que usted nunca va a poder hacer las cosas. Entonces esto no le hace bien a estos niños. Ni a los papás. No, pero bueno, los padres tienen un problema grande con esto, porque los padres tienen que de alguna manera empiezan a darse cuenta de que a veces dentro de su misma familia hay niños diversos, o sea, hay un niño que tiene una conducta determinada, que se concentra, que hace sus tareas, que puede llegar a tener un éxito escolar, y tiene este otro muchachito que tiene fracaso escolar. Entonces, ¿qué pasa? No es adecuado que uno piense que este otro niño es un problema para nosotros como padres. Es que no es un problema para nosotros como padres. Es decir, es un niño que requiere una atención muy especial, que requiere alguien que lo apoye de manera incondicional, y además requiere obviamente ayuda profesional. Esto es importante. Hay muchas personas que dicen, bueno, el déficit de atención y la hiperactividad no existen. Es un mito, pero muchos pacientes dicen, agradecen el hecho de haber recibido un tratamiento, el haber tenido un psicólogo que les haya ayudado a manejar muchas cosas, una persona, un buen profesor que se quede con ellos en las horas del recreo y les refuerce algunas cosas, que les ayude a mejorar la autoestima, que empiece a ver los lados buenos que puede tener esa hiperquinesia. Fíjense, por ejemplo, cómo hay algunos individuos que han logrado sobresalir y han logrado llegar a ser personas importantes y personas felices, y que ellos dicen, era un niño terremoto. Incluso una de ellas, que es Jennifer Lawrence, dice, es que la actriz. Sí, a mí me decían nitroglicerina cuando era pequeña. O sea, es decir, personas como él, o como, por ejemplo, Justin Timberlake, o el como cantante, o como Jamie Oliver, este chef. Ay, ese chef me encanta. Que vive todo el tiempo tratando de enseñarles a los niños a comer bien, y el mismo Steve Jobs. Entonces uno dice, entonces hay un lado bueno en la hiperactividad, y uno podría pensar que hay personas que tienen un trastorno de hiperactividad con déficit de atención que ha sido constructivo para ellos. ¿Por qué? Porque les ha permitido, a través de rutas diferentes a las convencionales, a las normativas que a nosotros nos han enseñado siempre, que hay unas normas específicas, unas características tanto en los colegios como en las universidades, pero estas personas que se van y buscan rutas diferentes, o que se enfocan en cosas como el deporte, o que se enfocan en diferentes aspectos, pueden llegar a desarrollar unas competencias que son bien interesantes y pueden estar muy bien. Lo que quiere decir, obviamente, que estas personas que han tenido trastorno de déficit de atención e hiperactividad no están condenadas, ojo, no están condenadas a tener una vida mediocre o una vida llena de fracasos, porque también depende de muchos factores que estas personas salgan o no salgan adelante. Y aquí es donde se debe insistir, y donde tenemos que pensar en que no solamente debemos seguir haciendo estudios de neuroimágenes cerebrales para ver cómo funciona el cerebro y darnos cuenta de que, por ejemplo, en el déficit de atención e hiperactividad hay una alteración en ese desarrollo de algunas vías que conectan la corteza con el sistema límbico, con el cerebelo, y que
hay unos neurotransmisores que están implicados que son, por ejemplo, la noradrenalina y la dopamina. Eso se sabe, o sea, parece que hay unos... Pero eso lo sabes tú. Sí, Yo que pero no tengo ni idea de eso, yo digo, wow, eso es una cantidad de cosas más cerebrales. No, exacto. Estamos hablando de un problema del neurodesarrollo. Entonces, si vamos a definir qué pasa en el cerebro de estas personas, lo que está ocurriendo es que el cerebro se desarrolla de una manera más lenta, mucho más lenta, ¿sí? Hay una alteración en el sentido de que no hay una buena conexión entre diferentes redes que tienen que conectar la parte prefrontal, que esta es la zona que nos hace hacer todo este tema de planeación, de ejecución, lo que le llamamos las funciones ejecutivas, ¿no? El hecho de poder hacer un buen cálculo, el hecho de poder atender, el hecho de poder tener memoria, todas esas funciones mentales superiores se ven alteradas en estas personas y también, fíjense, cómo en el sistema límbico hay alteraciones que lo llevan a estos niños a que tengan también problemas y disregulaciones con las emociones. O sea, ellos también presentan la habilidad afectiva y todo esto. Más allá de todo esto que les estoy diciendo, de esa base neurobiológica y todo, sí, nosotros no nos dedicamos solamente los psiquiatras y los investigadores y los neurólogos a trabajar y estudiar esto, sino que también estudiáramos a estas personas que han tenido un buen desarrollo. Tendríamos datos muy interesantes que nos permitirían ver cómo estas otras personas que han tenido estos elementos han tenido unos factores que les han permitido salir adelante. Entonces, esa sería, sí, una invitación a que también se investigue por el otro lado, ¿verdad? Y sabes, de hecho, quiero que si nuestras personas, que nuestros seguidores están ahorita conectados y conocen a algún papá o alguna mamá que está atravesando por esto, pues compartan el live, compartan los videos, porque esto es información para todos. Lo que estamos haciendo acá con la doctora Iris es hablar de este trastorno, pero ustedes saben que lo importante es que la información les llegue a las personas que lo necesitan. Entonces, si saben y conocen de alguien, díganle que se meta al live o saben que los videos quedan de todos modos guardados para que tengan esa información ustedes y las personas que ustedes conocen que de pronto pueden estar sufriendo un poquito. Bueno, aquí hay un punto muy importante. Sí. Es, ¿qué tan frecuente es? ¿Esto es una cosa rara que le da a poca gente? No, no es tan raro. ¿Sabes? Dentro de las patologías, si pudiéramos decir, o trastornos, o entidades que ocurren en la niñez, es una de las más frecuentes, por decir algo. Estamos hablando de que más o menos entre un 5 y un 8%, en un 5 o un 8% de niños pueden llegar a presentar trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También podemos ver que no solamente que es un mito el decir que cuando la persona crece, este trastorno de déficit de atención desaparece. No, los estudios de seguimiento, hay diferentes trabajos que nos están mostrando que esto no es así, que un porcentaje interesante entre el 3 y el 5% de la población adulta puede llegar a tener trastorno de déficit de atención, con las consecuencias que puede tener esto, ¿verdad? Bueno, lo otro que es bien interesante, es que muchos niños supieron manejarlo, lo llevaron más o menos bien hasta que llegaron a la adolescencia y nunca supieron que tenían ese diagnóstico. Porque a veces es muy curioso y es muy interesante cuando se han hecho diferentes estudios para ver qué lo causa, parece que la parte genética, la parte heredada, tiene un papel muy importante, casi un 70% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas importantes que tú tienes que preguntar o que un psiquiatra o un médico tiene que preguntar a la familia de estos niños es si alguno en esta familia ha tenido comportamientos similares cuando era pequeño. Entonces, es muy probable que van a encontrar un papá o un abuelo que ha tenido este trastorno de déficit por atención y hiperactividad. Es bien interesante comentarte esto porque
Dentro del área que yo trabajo, que es el Sí, área del trastorno de la conducta alimentaria y el sobrepeso y la obesidad, una de las entrevistas que yo hago, yo estoy muy atenta a este tipo de síntomas. ¿Por qué? ok. Porque se ha visto que las personas que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad presentan 3 características que las hacen comer de manera emocional. ¿Cuáles son? Esa disregulación de las emociones que no saben muchas veces ni siquiera identificarlas. Hay algunos que son alexitímicos, que no saben identificar sus emociones, y hay otros que no saben qué salida darle, y entonces muchas veces buscan la comida. Segundo punto, la impulsividad. Pues al ser ¿Y cuál es impulsivos, el primero? no entiendo qué me preguntas. Me dices El que el primer, segundo punto, que estamos hablando de las características, pero se me olvidó anotar. bueno, estamos hablando de las características de las personas que vienen a mi consulta, que siempre tengo en cuenta para poder mirar si tienen, que esa obesidad no vaya a ser relacionada con déficit de atención por hiperactividad. Ok, Una característica es la inatención, no están atentos. ok. ¿Te acuerdas que en un live nosotras hablamos extensamente de la importancia de comer atentos? Sí, sí, De sí, sí. cómo era de importante comer atentos, porque cuando uno no está atento, uno no sabe qué está comiendo y puede comer Claro. de más. Entonces, una persona que es inatenta come de más. Segundo, si es una persona impulsiva, pues come de más. Y además, como tiene esa labilidad emocional, como tiene esa dificultad para manejar sus emociones negativas, es más fácil que se acerque a la comida para gratificarse. Entonces, estos puntos los tengo muy en cuenta porque sí, realmente el trastorno de déficit de atención se asocia a trastornos relacionados con, por ejemplo, el trastorno por atracones. Es una enfermedad que puede ser comórbida, que pueden ir junticas, y las he encontrado en muchos de mis pacientes. Entonces para poder saber si hay algo, hay que preguntarlo. Y hay que preguntar un patrón continuo, porque ojo, alguno que esté viendo este momento podría decir, no, es que hay momentos en que yo soy hiperactivo, que yo hablo demasiado, que estoy cuidado, porque resulta que para poder hablar de trastorno de hiperactividad y déficit de atención tenemos que hablar de que esto es crónico, de que no es simplemente un estado en un momento dado, porque muchas veces uno puede tener euforia, por ejemplo, te ganas una lotería y obviamente no dejas de hablar en 2 semanas, y estás feliz, saltas, brincas y haces miles de cosas y estás inatento, pero tú no tienes un trastorno de déficit de atención. Para Buen poder punto. pensar en esto, tiene que ser algo crónico, que generalmente haya comenzado en la niñez con unos síntomas, que haya cierta antecedente genético, o sea, que preguntes y que los papás también puedan tenerlo y todo lo demás, y que otra cosa que es muy importante, que los pacientes mismos lo mencionen como algo que les ha generado una limitación en alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo hago todo lo posible, es que yo quiero ganar el año, yo quiero estudiar, pero es que hay algo que me impide concentrarme y no soy capaz, y termino leyendo 20 veces la misma página. Entonces, muchos de estos trastornos del desarrollo, porque entra dentro de los trastornos del desarrollo del DSM-5, es considerado precisamente uno de los que genera este fracaso escolar en muchos casos, ¿Y en sobre adultos puede todo ser fracaso también laboral? laboral, que ahora lo vamos a pasar a los adultos, pero es bueno que Bueno, entendamos sí, que ¿verdad? todo este cuadro se presenta tanto en niños como en adultos, solo que en adultos lo vamos a ver un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, lo que te digo de la obesidad y el sobrepeso, eso lo vamos a ver más en los niños mayorcitos de 13, 14 años, en donde yo, además de encontrarles su alimentación emocional, a veces encontrarles el binge eating disorder, o sea, o el trastorno de atracones, les encuentro también un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y me ha tocado remitir a dichos niños al neuropediatra o al psiquiatra infantil para que les haga tratamiento del otro trastorno. Porque mientras no trabajemos
conjuntamente, pues obviamente no vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. Este dato es importante. Entonces, como les digo, se asocia al fracaso escolar, dijimos, se asocia al maltrato, se asocia a la discriminación, se asocia al estigma en muchos casos, y muchos de estos niños no pueden alcanzar las metas que quieren. Y aquí hay algo que es un poco delicado y que lo quiero plantear. Y es que, por ejemplo, si un niño no ha sido tratado, tiene 14, 15 años, y puede llegar por la impulsividad a incursionar en el consumo de sustancias psicoactivas. Sobre todo, muchos de ellos buscan drogas que sean estimulantes, por ejemplo, como la cocaína, el éxtasis, algunos consumen marihuana y otros consumen alcohol. Entonces, esto es un factor de riesgo para que se presente una cosa que le llamamos nosotros patología dual, donde aparece el trastorno de déficit de atención y aparece además un trastorno asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Por otro lado, podemos ver en el caso, por ejemplo, del sexo femenino, que hay mayor tasa de embarazos a edades tempranas, precisamente por esa hiperactividad y por todo tipo de cosas. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero que no lo veamos como algo que va a ser algo terriblemente determinista en la vida de alguien. Es decir, esto si se maneja a tiempo, si se maneja con seriedad, si no nos escondemos detrás de es que mi hijo es una plaga, pero es que el papá era igual y salió adelante. Pero es que, a ver, el papá era igual y salió adelante, pero ¿a qué costo? ¿Y no será que el papá pudo haber salido mucho más adelante si lo hubiéramos podido apoyar? Y yo pienso que siempre me preguntan a mí, me dicen, ¿qué es lo más importante? Que el niño tenga una persona en la que pueda confiar, que le tenga confianza, que valore en él su lado bueno, su creatividad, su capacidad, por ejemplo, para encontrar nuevas salidas por otros lados diferentes, que encuentre la posibilidad de pronto de su discurso que puede ser bien interesante. Entonces, pero que esté allí acompañándolo y también apoyándolo en los momentos difíciles, que son esos momentos en que él tiene que rendir un examen. Muchas de mis pacientes recuerdan con mucho amor el momento en que ese momento, cuando estaban pequeñas, lo detestaban, que era la mamá sentada al lado diciendo, por favor, termina de hacer la plana o termina de hacer esto, y lo recuerdan con mucho cariño porque no había el insulto, no había el juicio, no había es que tú eres un niño malo, es que eres un niño maleducado. Y bueno, ¿qué pasa? Alguien me está preguntando, ¿qué ocurre cuando estos chicos crecen? Lo que ocurre es que cambian algunas características. Se ha visto que es muy interesante, pero muchos de ellos ya no van a tener la misma motricidad ni la misma hiperactividad. Esto se disminuye, pero sí refieren tener una sensación de inquietud interior. Que se ve reflejada en cosas sencillas como estar tocando el escritorio, moviendo una pierna sobre la otra continuamente, jugando con el pelo, es decir, utilizando pequeños gestos o movimientos que de todas maneras en un momento dado pueden llegar a ser incómodos para la persona que está frente a ellos. Y cuando están adultos se nota algo que es bien interesante, no son capaces de quedarse mucho tiempo sentados en el mismo lugar. Buscarán siempre una excusa para levantarse, para moverse, para ir de un lugar a otro, porque les cuesta trabajo mantenerse en su sitio. Entonces eso puede generar discusiones a veces dentro del mismo trabajo. Otra cosa que puede pasar es que trabajen en periodos concentrados, es decir, que no sean capaces de quedarse 2, 3 horas trabajando, sino que trabajen 15 minutos y ya se pararon y tú los ves por allá tomando café, y después regresan otra vez a su puesto de trabajo, trabajan 20 minutos y vuelven y se paran y están por allá, porque les cuesta trabajo mantener la atención.
¿Esto qué genera? Si yo no mantengo la atención, pues obviamente no tengo claridad de lo que tengo al frente. Entonces, ¿qué ocurre? Si coloco de pronto unos documentos, después no sé dónde los puse porque no estaba atento donde los puse. Entonces dicen, se les empiezan a olvidar las citas, se les empiezan a olvidar de pronto compromisos que pueden ser muy importantes, donde dice, te prometo que yo mañana voy a tu casa porque es tu cumpleaños, es decir, si no voy, me matas. Y casi siempre quedan mal, ¿y qué pasa? Resulta que los amigos empiezan a alejarse de ellos, pero no porque piensen que él tiene un trastorno donde se le olvidan las cosas o donde no es atento y no está pendiente de estas cosas, sino porque piensan que es un desconsiderado, que es una persona que no me quiere, que lo no está haciendo exacto, de adrede. que lo hace a propósito, que es un impresentable, los tratan de la peor manera y lo que pasa es que ellos mismos se describen, es que yo soy muy despistado. Yo soy muy despistado. Por ejemplo, empiezan a escribir un mensaje por WhatsApp y lo dejan en la mitad y nunca lo mandaron. Y después el jefe les dice, estaba esperando tu mensaje. Le juro, jefe, que se lo mandé. Cuando él revisa el WhatsApp, lo ha escrito en la mitad y no lo ha mandado. Entonces, este tipo de dificultades se presentan con bastante frecuencia. ¿Esto qué genera? Esto genera que en oportunidades las personas que trabajan con ellos, pues los eviten. Imagínate, por ejemplo, en la universidad, donde tú tienes que hacer un trabajo de investigación en el que tienes que estar muy atento y que tengas que trabajar con una persona que no atiende, que mientras tú estás tratando de leer un artículo, él está sacándose un chicle y jugando con el chicle. Claro. Entonces puede ser es un poco complicado, entonces muchas veces estas personas no logran, enfocarse y no logran estar bien dentro de este tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa con la parte laboral? Son aquellos que no duran mucho tiempo en sus lugares de trabajo. Son aquellos que en un momento dado, pudiendo haber sido, siendo muy brillantes, muy inteligentes, tienen que conformarse con trabajos que no están en la capacidad de ellos porque definitivamente no cumplen con otras características que requiere ese trabajo. Que no basta con que seas brillante, con que seas inteligente, con que sepas hablar y convencer al público, tienes que llegar al trabajo a tiempo. Entonces estas personas casi siempre llegan tarde o casi siempre tienen una característica que he trabajado mucho con ellos, que es la procrastinación. Es decir, sí, listo, esto lo tengo, esto lo hago luego. Porque están imbuidos haciendo algo, entonces eso lo hago luego. Y después se les olvidó completamente qué era lo que tenían que hacer. Entonces, a ver, aquí estamos mirando que todas estas mismas características que se presentaban en el niño, que eran la impulsividad, los va a llevar a ¿qué? A tener discusiones familiares. Es frecuente que estén hablando con la señora, y porque muchas veces uno llama al esposo o a la esposa a la consulta para que le den otros datos y uno le pregunta, señora, ¿cómo se comporta él cuando habla con usted? No, es que no para de hablar. Parece que hubiera llegado de una isla desierta, no para de hablar. Yo estoy hablando y me interrumpe. Estoy hablando por teléfono y empieza a hablar detrás mío y habla durísimo. Entonces es muy incómodo, me toca esconderme a hablar por teléfono porque con él no se puede porque vive interrumpiendo. Tengo la dificultad de que me contesta antes de que yo le haya acabado la pregunta. Entonces empiezo yo a preguntarle, oye Juan Carlos, ¿será que tú? No, yo ya lo hice. Y ella dice, ¿pero qué hiciste? Si tú no sabes, no lo sabes. ¿Qué te estoy preguntando? Entonces se adelantan a la respuesta, a veces meten la pata, porque resulta que se meten en conversaciones que no deben porque ellos no están invitados a la conversación, pero no pueden evitar. Esa impulsividad los lleva a tener este tipo de comportamientos y también, ojo, como les decía que no manejan muy bien la parte emocional, tienen la habilidad emocional, tienen una facilidad muy grande de enojarse. Algunos se ponen muy furiosos y de pronto tienen ataques de ira, pierden el control
y en ese momento tienen discusiones con su pareja. Entonces, ¿cuáles son las quejas de las parejas o de la familia? Vea, doctora, él es muy indiferente, nunca me para bolas. ¿Por qué? Cumplo años y no se acordó. Es mi aniversario, no se acordó. Tampoco se acordó. No se acordó de nada. No se entera de nada. No le puedo poner ninguna responsabilidad. Le digo, ve por el bebé a la guardería y resulta que no llega, lo llamo y resulta que está jugando tenis y el bebé está en la guardería. Entonces, mira lo interesante. Ellos empiezan a hacerles juicios a los pacientes, en el sentido es irresponsable, no me quiere, no le importo, además es muy grosero, además no deja hablar, además no me escucha, por lo tanto, quiero separarme de él, doctor, quiero separarme de él. Entonces, cuando tú empiezas a mirar todo esto y te das cuenta que todo esto podría haber sido manejado o podría tener una solución, porque existen tratamientos para eso y tratamientos efectivos que ayudan a regular ese funcionamiento cerebral. ¿Para qué? Para que haya una muy buena conexión entre nuestra zona ejecutiva, esta parte ejecutiva, y esta parte límbica que tiene que ver con el manejo de las emociones y con el manejo de los impulsos y todo esto. Existe tratamiento. ¿Por qué tener que sufrir tanto de discriminación, de que me traten como si fuera una persona rara, inadecuada, ¿sí? Si puedo yo vivir una vida plena y sentir que tengo el control de la vida en mis manos. Debido a la impulsividad, también se ha visto que este grupo de pacientes, cuando presenta episodios depresivos, pues obviamente tiende mucho más al acting out, al acto, y a veces se lesionan, y a veces pueden tener antecedentes o riesgos de antecedentes de pronto de búsqueda de autoeliminación, de quererse matar. Entonces, esto no es una cosa anecdótica. Creo que nosotros los médicos, los psiquiatras, los neurólogos, los neuropsicólogos, los neuropediatras, todos deberíamos estar muy, muy atentos y deberíamos pensar en qué va a pasar con este niño cuando crezca. Y porque es muy importante, si hacemos el tratamiento de manera precoz, pues vamos a tener un mejor resultado y menos secuelas, estigmas. Porque piensa, ¿qué pasa? Esta persona no pudo terminar las carreras que quiso, entonces se quedó con una carrera intermedia. Se casó joven por impulso, se separó joven, tiene trabajos mal remunerados y va pasando de un trabajo a otro donde no lo recomiendan mucho que digamos. ¿Sí? No solamente hay un fracaso laboral, sino también hay un fracaso académico muchas veces y ellos se sienten muy mal por esto. Por otra parte, hay el riesgo de que empiecen a consumir sustancias psicoactivas y que empiecen a tener terrible, sí. conductas como juego patológico, que es bastante asociado, ¿no? El juego patológico se asocia mucho al trastorno de déficit de atención con hiperactividad y también tenemos el riesgo de ganar peso. ¿Por qué? Porque vamos a comer sin estar atentos, vamos a comer rápido, con esa ansiedad interior, con esa inquietud interior. Entonces esa parte es muy complicada, Pues, ¿y tiene que ver la ansiedad en algo? Aquí es muy interesante porque resulta que estas personas obviamente pueden tener ansiedad, obviamente pueden tener episodios depresivos. De hecho, por ejemplo, te voy a mencionar, existe algo que se llama comorbilidad. ¿Y qué es la comorbilidad? Cuando hay otro trastorno o otra entidad que se asocia a la primera. Por ejemplo, yo puedo tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y puedo además tener un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces son dos patologías unidas que no son la misma y que deben manejarse de una manera muy especial. O puedo yo tener un episodio depresivo, hacer una depresión, por ejemplo, hacer una depresión y tener de base un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Por ejemplo, a ver, yo llego, tengo un mal trabajo, me separo de mi pareja, me siento solo, empiezo a tomar licor
y Wow. desarrollo un episodio depresivo. Tengo todo el derecho a desarrollar un episodio depresivo. Y hay algunos personajes, por ejemplo, Justin Timberlake, tiene las dos patologías, o sea, tiene un trastorno obsesivo compulsivo y además tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se lo supieron pues, diagnosticar, manejar y se los manejan. Entonces, nosotros no podemos pensar que, que esta entidad aparece sola, no, puede venir acompañada de otras cosas y además nosotros podemos tener diferentes tipos de personalidad y depende de cómo sea nuestra personalidad, la enfermedad se va a expresar de una o de otra manera. Por ejemplo, se ha visto que hay gente que tiene trastorno limítrofe de la personalidad y tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aquí es muy importante no quedarnos simplemente como en la superficie. Los médicos tendrían que tener un conocimiento muy claro de esta entidad, preguntarla a sus pacientes, ver cuando estas personas tienen problemas a nivel de sus impulsos, ver si estas personas tienen dificultades, si tienen este desespero interior y ver si tienen esta inatención, porque todas estas cosas pueden presentarse en este cuadro, pero también pueden formar parte de otros cuadros. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un cuadro de ansiedad, vas a estar moviéndote de un lado para otro y vas a decir, es que estoy hiperactivo. No, en ese momento te estás moviendo porque estás muy ansioso, ¿verdad? Y puedes tener, por ejemplo, un trastorno bipolar y puede que tu pensamiento vaya muy rápido, más rápido que las palabras, entonces tengas una taquiplaria y empieces a hablar y hablar y hablar y hablar y no estás teniendo un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Entonces, es muy importante tener muy claros cuáles son los síntomas, ¿sí? Tenerlos muy definidos, que el médico haga una muy buena evaluación. Y existen instrumentos, ¿sabes? Existen algunos test que son específicos para esto. Incluso en este momento se emplea la realidad virtual, que esto es Hay que maravilloso. aprovecharla, Sí, hay que aprovecharla. Sí, hay unas técnicas de realidad virtual que se están utilizando. Para los niños se utiliza una que se llama Aula y para los adultos una que se llama Aquarius. Y con esto la gente se da cuenta qué es lo que está pasando. Esto es bien interesante, además de evaluaciones neuropsicológicas completas que se les hacen a estos pacientes. O sea, esto no nace simplemente de que yo me siente a hacerte una pequeña entrevista. Porque además yo tengo que, ojo, no es una pequeña entrevista, tiene que ser una gran entrevista. Porque además del factor genético, existe un factor ambiental. Fíjense que por allá, en los años 50 y en los años 60, se determinó que el plomo, por ejemplo, que había en las pinturas, podía llegar y desencadenar trastorno de déficit de atención e hiperactividad de los niños. Wow, eso no lo Hay sabía. niños, sí, pero fíjate, eso es, te lo cuento porque pueden haber cosas en el ambiente. Y también pueden haber otros factores que son muy interesantes, que pueden empeorar el pronóstico de estos niños. ¿Cuáles pueden ser? A nivel de crianza, el maltrato infantil de cualquier tipo, ya sea abuso físico, ya sea negligencia o ya sea abuso sexual. Y estos niños son bastante vulnerables a tener este tipo, a ser sometidos a este tipo de maltrato, ¿no? Sobre todo es una cosa muy importante porque son necios, son activos, tienen una cantidad de características que podrían en un momento dado hacer que la ira de los adultos, una ira mal manejada y un mal manejo pueda ser algo que los vaya a afectar. No, claro. Otra cosa que es muy importante y que no te lo he mencionado y que se los quiero mencionar a todas las mamás, y retomando otro en vivo que tuvimos antes, ¿recuerdas el de la depresión postparto? Sí, el que hablamos. Sí, hablamos de depresión postparto. Resulta que cuando yo estoy embarazada y estoy esperando un niño, yo hago un cuadro de depresión postparto y no me cuido y fumo y tomo licor y consumo sustancias psicoactivas. Cuando nace este niño no va a tener un apego seguro
con la mamá. Este niño va a sentirse rechazado por su mamá. Este niño además va a haber sufrido el impacto de estas sustancias psicoactivas que recibió durante el embarazo. Y se ha visto, y hay claras evidencias de que estos factores, que son básicamente el que la madre tenga un trastorno mental que no haya sido bien tratado, ¿sí? En segundo lugar, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de otras sustancias psicoactivas como el éxtasis, el hecho de que tenga un parto prematuro, el hecho de que tenga una hemorragia vaginal en el último periodo del embarazo, son factores que se han visto que afectan el desarrollo cerebral de los niños. Y no solamente lo hablo para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también lo hablo para todos los otros trastornos de desarrollo. A todas las mamitas que me están escuchando, las que van a ser mamás, de ahí la importancia de alimentarse muy bien durante el embarazo. En segundo lugar, tratar cualquier trastorno mental o de comportamiento que presente. Si tienes una depresión, si tienes una ansiedad, si tienes un episodio, una crisis de un episodio de trastorno bipolar, por favor, ponte en manos de tu profesional de salud. Lo otro, asiste al control prenatal con regularidad. Sigue las indicaciones que te dan y por favor, no fumes, no tomes licor y evita las sustancias psicoactivas. Sí, esta parte es muy importante porque sí se ha visto que hay una gran asociación, ¿verdad? Ahora tú me vas a decir, bueno, listo, yo empiezo a ver que boto las llaves, empiezo a ver que realmente toda la vida me dicen, realmente. No, pero que toda la vida me dicen, es que usted es un desastre, y que la esposa siempre tiene que, va a una visita y siempre tiene que devolverse a la esposa por las llaves o por el celular del esposo. Y hoy en día el tapabocas, se me olvida el tapabocas de todo lo que se les queda. Además, se le olvidan las fechas de personas importantes. Además, presenta dificultades laborales, no logra concentrarse y la vida se le hace un caos. Además, cuando tú entras al computador de esa persona a revisar sus archivos, es el caos más terrible, nunca encuentras un archivo, ni él tampoco lo encuentra, ¿sí? Cuando pierde cosas y tiene que comprarlas 2 veces y 3 veces porque no sabe dónde las puso. Entonces, si está pasando eso, si siente esa inquietud subjetiva, si todo el tiempo tiene que estar taqueteando, si en un momento dado tiene dificultades con su familia porque expresa emociones negativas de una manera muy violenta, si tiene una labilidad emocional muy grande, si de pronto tiene todos estos síntomas de los que he hablado, pues vale la pena que asista a una evaluación, porque allá le van a preguntar todos estos antecedentes personales, los familiares, si hay antecedentes de alguna enfermedad, porque hay algunas enfermedades que podrían mostrar cositas como parecidas, como problemas a nivel del tiroides, problemas como la anemia ferropénica, algunas enfermedades como traumatismos craneoencefálicos que puedan alterar su lóbulo frontal. Aquí estamos hablando de un problema de ejecución, estamos hablando de un problema de impulsividad y estamos hablando de que también no hay una buena regulación de las emociones para que pues estemos muy atentos a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces busquemos, lo primero que hay que hacer es buscar ayuda profesional sin sentirse muy incómodo, decir, no, alguna vez yo vi un programa o vi un en vivo donde encontré que tengo determinadas características y que siempre me han dicho terremoto y siempre me han dicho de esta manera insoportable o sí, plaga o me han dicho la plaga, no sé qué, o me han dicho, me tienen como si fuera una persona terrible y toda la vida, desde que estoy pequeño soy así, mi hijo también está empezando a tener los mismos comportamientos míos. Entonces, por favor, busquen ayuda profesional. Además, esto no tiene por qué ser estigmatizante, todo lo contrario, porque si encontramos qué es lo que está generando
estos cambios y todo esto, y si hacemos que estos circuitos cerebrales empiecen a funcionar bien, esa dopamina y esa noradrenalina empiecen a actuar como tienen que actuar en los lugares que tienen que actuar, y logre yo sosegarme, estar más tranquilo, no estar todo el momento cazando estímulos y no Sí, claro. centrándome en nada, empezando proyectos y sintiéndome después muy mal porque no he terminado ninguno, porque me he apuntado a 20 cursos, he pagado 20 cosas y no he terminado ninguno. Entonces, ojo, si esto está pasándome, es bueno que consulte. ¿A dónde puedes consultar si eres adulto? Consulta con un buen neurólogo, consulta con un psiquiatra que trabaje con neurología, con un neuropsiquiatra, consulta incluso, es muy importante que si tienes hijos y si ves estos síntomas, lleves a tu hijo al neuropediatra, que él también te sabrá decir algunos elementos, o también a un neurólogo infantil. Todas estas personas que trabajan con el cerebro, los que trabajamos con el cerebro, podemos darte algunos elementos. A propósito, quería comentarte que estuve trabajando arduamente en un último artículo que contiene todo esto que les estoy hablando y mucho más, con algunas referencias bibliográficas bastante actualizado para las personas que quieran leerlo, pues se acerquen a él y lo compartan con todas las personas que consideren que les puede servir. Ahora, vamos a hablar un poquito del tratamiento en el adulto. Sí, eso es lo que la gente está preguntando y yo también tengo una duda de esas. Bueno, ¿qué hacemos? Digamos que ya sabemos que tenemos estas actitudes y me gusta mucho que diste muchos ejemplos del diario vivir, que a nosotros, o bueno, a muchos de nosotros nos pasa realmente y queremos saber, y ahora, ¿qué más hay que hacer? Lo que primero que hay que hacer es enterarnos bien de qué es lo que está pasando con nosotros. O sea, si no sabemos qué nos ocurre, probablemente no lo podremos resolver o darle buena vida. Si nos ¿Verdad? negamos a buscar ayuda profesional, pues esto sería terrible. Pero si nosotros ya sospechamos y empezamos a leer de buenas fuentes basadas en la evidencia, hay artículos buenísimos en la Clínica Mayo, hay en Harvard, en diferentes partes donde vas a encontrar una cantidad de material que te va a orientar y vas a decir, vale, yo pienso que puedo tener esto. Ya te vas con unas ideas muy claras cuando vas a consultar donde tu especialista, cosa que le vas a ahorrar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que él pueda empezar a trabajar en tu tratamiento. No es una sola persona la que trabaja en este tratamiento porque depende. Resulta que hay personas que han tenido un trastorno de hiperactividad y déficit de atención, pero también han tenido una dislexia o han tenido una dispraxia. Entonces, en ese caso, tendríamos que buscar la manera de trabajar eso, de trabajar ese conjunto, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, lo importante es que se haga el diagnóstico. Bueno, ya una vez lo tengamos, existen 3 métodos de tratamiento. El primer método, ¿cuál es? El primer método tiene que ver con la administración de unos medicamentos que hacen regular el funcionamiento de la dopamina y la noradrenalina cerebral. Ya hay muchos estudios y de hecho es muy, pero muy viejo ya este tratamiento. Inicialmente, que es el metilfenidato o Ritalina, que es conocido pues, por mucha gente. Y actualmente se está utilizando un medicamento que es la lisdexanfetamina. Lisdexanfetamina, me cuesta trabajo pronunciar. Lisdexanfetamina. Este es un medicamento que es bien interesante porque puede ayudar a los pacientes a mejorar no solamente la atención, sino también la impulsividad. Y la lisdexanfetamina, ya lo dije bien, casi que no. Pero es que es complicadísimo. Es un trabalenguas, es un jeringosa. Entonces, cuando ya empiezas a tomar, ¿para qué pacientes utilizo este medicamento? Para mis pacientes que tienen obesidad mórbida o que tienen obesidad asociada a impulsividad y a inatención. Les sirve cantidades. De hecho, es un medicamento de elección. Entonces, también existen algunos antidepresivos, sobre todo los que trabajan sobre la dopamina, que sería básicamente el bupropión,
que también se utiliza. Entonces, ya sea el neurólogo, ya sea el psiquiatra, te administra, y a otros más. Está la atomoxetina, existen varios medicamentos, pero, ojo, no todos los medicamentos funcionan de la misma manera en todos los pacientes. Hay pacientes que definitivamente no toleran determinados medicamentos y no quiere decir que contemos con una sola herramienta terapéutica. No quiere decir que si se tomó de pronto, empezó a tomarse un medicamento, dice, no, esto me hizo, es fatal, me va mal, me voy a enfermar, me voy a morir, yo no vuelvo a tomar ningún medicamento. No. Por eso hablamos de que en psiquiatría, cuando nosotros empezamos a administrar un medicamento, lo hacemos de una manera progresiva y muy lentamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Existe dentro de el grupo de las anfetaminas. Las anfetaminas sabemos que tienen una característica. Son adictivas. Wow. Y son adictivas para las personas. Oye, ¿qué es la metanfetamina? A ver, ¿qué es la metanfetamina? Es una droga. Bueno, y es una droga que la gente utiliza generalmente en las fiestas, en los raves y todo eso, ¿cierto? Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí no estamos hablando de ese uso, a ver, psicodélico, de pronto para pasarla bien, o ese uso de pronto social, donde no. Cuando se administre este tipo de medicamento tiene que ser bajo un control médico estricto, con unas características determinadas. Ojo, no es que simplemente, no, tome metilfenidato porque tiene que tomar metilfenidato. No, usted tiene que mirar también la historia de ese paciente, porque tenemos algunos medicamentos que no generan de pronto dependencia, que no generan dependencia y que pueden ayudar a este paciente. Ahora, si estoy frente a un paciente que es consumidor de sustancias, que es consumidor de cocaína, de éxtasis y de todo esto, yo no utilizaría como primera medida el metilfenidato, por supuesto. Es decir, el hecho de que un medicamento tenga una característica no quiere decir ni que no lo podamos usar o que lo debamos usar. Depende del caso, depende del contexto, depende del tipo del paciente, depende del seguimiento que se haga a dicho paciente, ¿no es cierto? O sea, yo no estoy diciendo que todos los pacientes deben manejarse con el mismo medicamento. No, claro, y que siempre tienen que estar con un médico, o sea, acá estamos hablando porque son tratamientos que la doctora Iris como médico profesional nos va contando, pero siempre estén con un médico al lado, porque yo siento que no podemos empezar a utilizar medicamentos que no sabemos. No, y además no te los van a vender porque estos medicamentos se hacen con expresa fórmula médica, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que estudiar muy bien todas las características de ese paciente para atreverse a prescribir un medicamento y evitar que esta persona pueda llegar a tener o no tener un efecto secundario o, ante todo, recuerden algo, el médico ante todo lo que debe hacer es no dañar. O sea, nosotros no vamos a montar a un paciente en un mayor problema, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, hay personas que definitivamente dicen no. Por ejemplo, a mí los medicamentos, no me fue bien con los medicamentos, pero me fue muy bien con la terapia cognitivo-comportamental. Resulta que la terapia cognitivo-comportamental tiene unas funciones maravillosas porque te va a ayudar, primero, a adquirir habilidades sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que puedas hablar con las otras personas de manera correcta, aprenderte a relacionar mejor, aprender a leer las emociones en el otro, porque muchos hiperactivos no leen las emociones de la persona que tienen al frente, viven tan azarados que ni se dan cuenta de cómo los está mirando la otra persona, no leen esas señales. Entonces, les enseñan esa parte que es muy importante, las habilidades sociales, les ayudan a tener unas conductas asertivas, a decir las cosas sin tanta vuelta, sin darle tantas vueltas a las cosas, sino decir las cosas que tiene que decir. Lo otro importante, trabaja toda esta parte de los esquemas cerebrales, o sea, todo lo que tiene que ver como con esos pensamientos erróneos que nosotros llegamos a desarrollar. ¿Cuáles son esos pensamientos? Es que soy torpe, es que soy tonto, es que soy estúpido, es que soy incapaz. Entonces lo que hacen, esos son pensamientos distorsionados.
Son cogniciones inapropiadas. Entonces, la terapia cognitiva lo que hace es hacer que el paciente pueda tener unas cogniciones adecuadas, que pueda relacionarse con él mismo de una manera más adecuada, más apropiada, que no ayuda a que este paciente mejore la autoestima, ayuda a que este paciente mejore la autoeficacia, porque ellos tienen un gran problema de autoeficacia. Ellos sienten que no son capaces de terminar las cosas y con la terapia se les enseñarán una cantidad de técnicas que van en busca de eso. Bueno, y lo otro que también tiene este tipo de terapia es que les ayuda al tema de la organización. Es fantástico. Porque, por ejemplo, muchos pacientes, después de que hacen su tratamiento, ya tú los ves con unas libretas muy organizadas, tienen sus agendas, tienen sus post-it de colores para no olvidarse, tienen, tratan de manejar unos horarios, porque un tema complicado con el trastorno con déficit de atención e hiperactividad es el horario. Entonces empiezan a manejar mejor sus horarios, empiezan a manejar mejor la interacción con las demás personas y empiezan a tratar de determinar exactamente en el momento en que están cansados y hacen pausas activas cortas, pero pueden volver a concentrarse. O sea que para eso se necesita todo un entrenamiento. Y ayuda también de las personas que los rodean. Bueno, eso es fundamental, eso es lo primero. Así, yo te digo una cosa, antes que pensar en un medicamento, antes que pensar en una terapia, hay que pensar en el apoyo familiar. Esto es muy importante. Yo creo que de esto hay mucho para hablar y a mí me encanta este tema. Sí. Y el tema se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Quisiera quedarme más rato con todos ustedes, pero quiero que se queden con lo siguiente. Somos responsables de nuestra salud y tenemos derecho a tener una buena salud. Tenemos derecho a una buena información. No nos quedemos con lo primero que nos digan. No nos quedemos con una cantidad, de recomendaciones de personas que no conocen sobre el tema. Si bien es cierto que el trastorno de déficit por atención e hiperactividad puede ser constructivo para muchos, es porque ellos han tenido, además de tener su imaginación, sus habilidades, de pronto su búsqueda personal, han tenido personas que han creído en ellos y que los han apoyado incondicionalmente. En segundo lugar, no le tengamos miedo a tratarnos, porque muchas veces el tratamiento puede quitarnos otras complicaciones de encima, puede evitar que nos pongamos otros lastres como el consumo de sustancias psicoactivas, otro tipo de situaciones. Entonces esta parte es muy importante y recordemos que hay diversos tipos de medicamentos, que no es solamente el metilfenidato, que no es solamente esto, que un metilfenidato mal utilizado, empleado como lo utilizan muchos en la calle, pronto como droga psicotrópica para divertirse, este tipo de cosas así no funciona. Es lo mismo que se utilizan las benzodiazepinas, que muchas veces en Colombia se dice, por ejemplo, estallar ruedas, que significa tomarse de pronto una pastilla de alprazolam, clonazepam y presentar una cantidad de efectos, pero obviamente estamos hablando de otro tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, no se olviden que este viernes tienen una cita. Sí, es verdad. Con Marcela Monte, con Marcela para Monte. los niños difíciles, ese tema es interesantísimo. Porque ahí también cabe esto. Claro, a todos ustedes, a Elvira Zapata, que te vi por ahí, como siempre, a todos mis amigos y toda esta gente que es tan linda, muchas gracias por acompañarme y bueno, nos vemos la próxima semana, espero que hablando de un tema muy interesante con un invitado muy interesante, que se llama Pablo Lema. Vamos a hablar, es un psiquiatra con el que vamos a hablar sobre trastorno de estrés postraumático. Él es todo un experto en el tema.
Bueno, Bueno, un abrazo. gracias a ti. Bueno, para los que estaban preguntando, la doctora Iris Luna tiene sus canales en Facebook y en Instagram, @iris.luna.oficial. Toda esta información la encuentran ahí y el artículo va a estar próximamente saliendo. Vamos a estar también mandándoles toda esa información para que puedan tenerla a la mano y puedan saber de esto. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, Besitos. por sus likes, por estar conectados. Un besito para todos y nos vemos. Recuerda el viernes con Marcela Monte hablando de niños difíciles. Un Hasta besito pronto para y todos. muchas gracias. Chao, chao. Chao.